Bienvenidos a un nuevo ciclo de Yo Digo, este programa de entrevistas que tenemos habitualmente en el Periódico TV. Hoy con la visita de Andrea Carrasco, un gusto, fundadora, gracias. Coordinadora del espacio Basta de Violencia Doméstica, que ya está por cumplir 11 años y que ha vivido en carne propia, ¿no? lo que es la violencia de género, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, la verdad que soy una resiliente, lo he vivido durante muchos años, desde mi infancia. Nací en una casa con un papá alcohólico y golpeador, y bueno, ¿no? Cuando llegué a la juventud fue repetir historias. Ajá. Y bueno, eso fue lo que me llevó durante mucho tiempo vivir de ese círculo, hasta que pasó una situación donde hubo ese clic en el cual pude decir basta. Y bueno, ese clip hubo todo un proceso y hoy nos encuentra, o te encuentra, presentando un libro. O sea, a ver, nadie escribe un libro de la nada, nadie es escritor o que escribe un libro. En este sentido, no lo sos, pero bueno, ¿cómo surge esta idea de escribir, de contar experiencias, no solo la tuya, sino de otras víctimas de violencia de género? Bueno, hace ya 3 años se organizó una muestra fotográfica que justamente el libro lleva el mismo nombre, Renacer otra mirada, Uh-huh. donde la idea era a convocar a mujeres de diferentes edades que habíamos pasado por situación de violencia y que cada una también ha sido resiliente, y que se pudiera contar su historia a través de una imagen. Y otra mirada, porque fue convocar al género masculino para que ellos como fotógrafos pudieran plasmar en esa imagen lo que había significado para cada una de ellas el poder salir. Una de las consignas era que en las imágenes yo no quería nada morbo, no quería marcas, no quería sangre, no quería moretones. Sabemos que eso es lo que pasa dentro del círculo, sino que el mensaje era otro, porque nos habíamos encontrado y reencontrado un grupo de mujeres que sí habíamos renacido de todas esas situaciones, ¿no? Y bueno, así es como se generó la muestra, cómo fue la otra mirada desde ellos, de hacerlos partícipes, de tener que escuchar el testimonio en primera persona de cada una de estas chicas y tener que llevar en una imagen lo que había significado para ellas ese clic, ¿no? Como el que hablábamos recién. Y ellos lo han contado en varias oportunidades también, que decían que eso fue volarle la cabeza, mirarlos desde otro lado, desnaturalizar ciertas cuestiones, que uno ya como que es normal que cada 26 horas uno lea o escuche o vea que hay una mujer que ha fallecido, ¿no? En manos de un hombre. Y esta muestra se presenta en la legislatura, es reconocida por interés legislativo, termina siendo tapa de una revista de género de España, así que mira, hemos trascendido fronteras con el mensaje. Y en modo de chiste ese día le digo a las chicas, bueno, ahora lo único que nos queda es el libro. Pero fue así, ¿no? O sea, en una manera de conversar y de chiste. Y bueno, en octubre una amiga me invita a tomar un café y nos pusimos a charlar. Y justamente ella me dice, estoy trabajando para una editorial de Miami, y bueno, y empezamos a conversar. Me dice, ¿no tenés ganas de hacer un libro? Y ahí me trajo a memoria lo que había dicho en ese momento, ¿no? Como chiste. Y me capacito en esa editorial, y así es como empieza a surgir las primeras páginas. ¿Y vos habías escrito, eras de escribir algunos textos de algo anteriormente, o fue todo nuevo en esta capacitación? Estuve varios tiempo siendo columnista del periódico independiente de las chicas de Somos Viento, justamente con un espacio de violencia. Así que, bueno... Tenías algunas armas. Claro, en realidad, bueno, nunca fui buena en matemática, pero sí en todo lo que era castellano, lengua, en el colegio, sí que eso siempre me atrajo. Pero bueno, fue capacitarnos en el dialecto, en la manera de escribir, qué es lo que significaba el prólogo, el epílogo, bueno, todos los términos que tiene un escritor. Y cuando le comento a cada una de las chicas, de las protagonistas de las muestras, todas enseguida dijeron que sí, y ellas empiezan a contar nuevamente lo que habían sufrido desde su niñez. Tenemos intentos de suicidio, abusos de un progenitor, adicciones, todos los tipos de violencia que te puedas imaginar. Y cada una de ellas lo cuenta, ¿no? Y así es como se plasmó ese testimonio
en las páginas de este libro. ¿Y qué mensaje le deja al lector el libro? ¿Qué crees que mensaje le termina Que sí teniendo? se puede salir. Se puede sanar. Que se puede sanar, que no es imposible, que uno sí puede volver a reconstruirse, más allá de todo lo que nos hayan dicho, porque generalmente la violencia empieza con la denigración, con la humillación, con todo lo que es la violencia psicológica, las marcas que no se ven, ¿no? Pero que van destruyendo por dentro. Y es por eso que la mujer termina autoconvencida de que la culpa es de ella, que ella es la inútil, que ella es la inservible, que por culpa de ella pasan todas estas cosas, que ella es la culpable del fracaso. Y bueno, esto también es un clic, ¿no? De leer el testimonio de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos hablando hay muchos aspectos de la vida que son muy similares, pero cada una tuvo esa diferencia a la hora de decir basta. Y eso es lo que también marca este libro. Y ellas al finalizar su testimonio también dejan un mensaje, claro, ¿no? Un mensaje esperanzador. Y hoy vos las ves y son todas mujeres que están empoderadas, que tienen sus trabajos, sus microemprendimientos. Tenemos una de las chicas que cuenta el testimonio que se está por recibir de abogada. O sea, son muchísimas las cosas que nos han llevado a replantearnos nuestro estilo de vida, de haberme sentido culpable durante muchos años de que era la inservible. Me capacité y tengo muchísimos títulos en los cuales eso ayudan a que uno pueda confrontarse a diferentes situaciones, comprender el dialecto, poder saber cuáles son los términos legales para poder acompañar, asesorar, para poder informar. ¿Y qué cuenta Andrea? ¿Qué cuenta Andrea en estos libros, en sus páginas? En estas páginas Andrea varias veces tuvo que apagar la compu, respirar profundo, porque había muchas cosas desde mi infancia y mi adolescencia que las tenía guardadas, creyendo de que estaban olvidadas. ¿Salieron ahí a la hora de escribirlo? A la hora de escribirlo. Ajá. Volvieron a resurgir un montón de cosas que Andrea creía de que ya estaban ahí, ¿no? Por eso te digo que fue varias veces respirar profundo, cerrar la compu y volver a sentarse a escribir. Y cuando termino, cuando ya pongo punto final en la reflexión, termino sonriendo porque diciendo, bueno, hoy puedo reconocer que pude sanar. Es más, hay muchísimas cosas que mi familia se va a enterar en el momento que lea el libro, por situaciones que mamá, que esposa, que hermana ha pasado, hija, mujer. Sí, y me contabas recién que ya de pequeña, ¿no? Empezaste con el tema con un padre alcohólico, me decías. Con un padre alcohólico y golpeador, o sea, siendo testigo de todo eso. Claro. En mi niñez también fui abusada, cuando lo conté no me creyeron. Entonces es lo que pasa, ¿no? Generalmente, y encima alguien del círculo familiar, alguien de mucha confianza. Y bueno, y ahí es donde se van contando todas las situaciones. ¿Qué edad tenías? 8 años. Y a la edad de 12, donde ya tenía el pensamiento de una mujer adulta, porque me había llevado a hacerme cargo de mis hermanas, de la casa, de un montón de situaciones que fueron haciendo de que la cabeza dejara de ser una niña a que se convirtiera en mujer, ¿no? Y a la edad de 12 años es cuando dije, bueno, con el primero que se cruce me pongo de novio y me voy. Claro, era esa necesidad de huir, la necesidad de escapar de mi casa. Claro. Y bueno, y ahí vino la famosa pruebita de amor y es donde quedo embarazada y justamente con 13 años es cuando me convierto en mamá. Así que tengo 48, imagínate lo que fue a los 13 años. Iba al secundario, a primer año del secundario, fue tener que dejar la escuela y no fue el irme de mi casa, sino que fuimos obligados a casarnos. Y bueno, y ahí es donde empieza otra historia y otro trayecto. Claro, ahí ya empezás con otra etapa de violencia también, dentro ya de la pareja, aunque eran adolescentes, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y cuánto duró todo eso? Con el papá de mis hijos más grande estuve 12 años. Y ahí, por una cuestión donde él, bueno, está todo en el libro, ¿no?
Sí, no queremos spoilear, pero... Donde él dice que se había enamorado de mi hermana, entonces es donde terminamos separándonos. Ajá. Pero donde ya no había más sentimientos, sino que siempre había sido por una obligación que habíamos terminado juntos. Ahí es donde yo vuelvo a formar pareja y ahí es donde donde empiezo realmente todo lo que era la violencia. Primero la psicológica, la verbal y después terminó siendo la violencia física, ¿no? Realmente como empieza el círculo. Y ahí fue donde constantemente las palabras que sonaban en mi cabeza: ya criaste a unos hijos sin padre, si nos separamos vas a criar esto sin padre. Sí, me imagino que es una mochila, o una mochila, ¿no? Esto de decir, ya no quiero repetir esa historia, no quiero privar a un pequeño hijo de no tener padre, pero y tener que aguantar ciertas situaciones obviamente que no son normales. En la cual te terminás autoconvenciendo, como decía, ¿no? Que realmente todo es por culpa tuya. Donde tenés un velo, donde que no podés ver cuál es la realidad, donde vos decís, no, porque si me separo voy a estar privando a mis hijos de que no puedan criarse con su papá, porque la culpa es mía, porque las fallas son mías, porque él es un buen padre, sin darnos cuenta que los hijos son testigos silenciosos. Yo había sido una testigo silenciosa. Claro. Y mi papá dejó de golpear a mi mamá cuando con mis hermanas empezamos a confrontarlo, donde éramos nosotras las que nos poníamos en el medio, donde sabíamos que llegaba el fin de semana y ya sabíamos qué era lo que se iba a vivir dentro de la familia, dentro de nuestro hogar, ¿no? Así que lo que uno a veces dice, no quiero repetir historias, lamentablemente, si uno no sana, termina cayendo dentro de ese círculo. Y, bueno, trataste de salir del círculo, lo hiciste, en el medio fundaste esta organización o esta entidad, Basta de Violencia Doméstica. Doméstica, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Contanos a ver cómo nace, qué te lleva, obviamente, imagino que te lleva a crearla, ¿no? Bueno, y cómo fue ese proceso de ahí en adelante. Fue en el 2011, ahí conozco a quien es mi actual pareja, uh-huh, con quien realmente pude conocer quién era Andrea. Que así como hubo un hombre que destruyó toda mi personalidad, hubo un hombre que reconstruyó, que ayudó a reencontrarme. Estábamos de novios, me llegó una invitación para participar a la primera cumbre iberoamericana de género que se hacía en Córdoba. Y bueno, yo puse mil excusas, que no quiero ir, que no tengo con quién dejar los chicos, que porque es el día de semana que tengo que trabajar. Ninguna excusa era viable. O sea, de mi trabajo me dijeron, te damos los días, te autorizamos a ir, los chicos, mamá, tenés que ir. Y en realidad, porque eran excusas a las cuales yo no quería remover situaciones que habían quedado ahí atrás hace un par de años. Y como ninguna excusa fue viable, termino en Córdoba en esa cumbre, ¿no? Y cuando llego allá fue totalmente distinto a mi pensamiento, que yo creía que cada una iba a estar contando situaciones. Y no, me encontré con 200 mujeres de toda Iberoamérica que estaban trabajando para poder solucionar estas cosas. Y en ese mismo instante fue donde empecé a escuchar y donde dije, o sea, no quiero más el papel de víctima, basta. Fue otro basta en mi vida. ¿Sentías eso? ¿Que te victimizaba? ¿Sentías? ¿Siente eso? Sí, en ese momento... Porque no dejas de ser una víctima, ¿no? Obviamente, con todo lo sufrido. Exactamente, no dejas de ser una víctima, pero cuando vos realmente haces ese clic y cruzás a la vereda del frente es cuando tu mirada cambia. Uh-huh. Cuando realmente empezás a sanar, cuando te das cuenta que podrías haber tenido fallas, porque no somos perfectas, ninguna relación de pareja es perfecta, está lo bueno y lo malo, claro, pero que ahí es donde empezás a reencontrarte, a sanar y a darte cuenta que el 100% de lo que había pasado no había sido solamente por culpa de una, ¿no? Que es lo que una se termina autoconvenciendo que es así. Y así es como vuelvo a San Francisco. Eran 4 días, súper emocionadas y digo, bueno, a ver, traje material, información, está mi propia experiencia, ¿cuáles son las herramientas que tengo? Una computadora, redes sociales, y así es como se creó la página. Y empiezo a subir toda la información que había traído de allá, pero desde otra mirada, desde otra perspectiva, siempre había sido diferente, desde la sensibilización, desde la reflexión.
Y bueno, empezaron a llegar innumerables mensajes por privado. Y así es como después se termina armando la asociación civil, donde empiezo a capacitarme, como te decía, para tener otras herramientas y otros conocimientos. Y así es como empieza a moverse todo un círculo totalmente diferente, porque la que estaba a cargo de esta organización era una persona que sí lo había pasado, que sí podía entender el silencio de la mujer que estaba al frente, que esta propia experiencia te hace reconocer cuando es verdad y cuando es mentira. Porque siempre digo, no todas somos víctimas ni todos son culpables. Hay muchas mujeres que han aprovechado las leyes o los beneficios de la ley para vengarse o enojarse con esa pareja con la cual no ha funcionado, ¿no? Por eso siempre digo que no todas somos víctimas ni todos son culpables. Hay que saber diferenciar. Y eso es lo que hace que muchas veces marquemos las diferencias. Cuando piden asistencia, la entrevista la hago personal. Y ahí uno puede saber cuando realmente esa mujer está pasando por esa situación. Muchas veces no son ellas los que se acercan, sino que son amigos o que son familiares ante la sospecha. Y bueno, lamentablemente puede haber muchas herramientas para poder trabajarlo. Muchas personas que te están diciendo, abrí los ojos, mira que te está pasando esto. Y ante la negativa de ellas, pero realmente tiene que ser la aceptación de uno y reconocer una misma para poder salir de ese círculo. ¿Y cuál es el abordaje que brindás desde la asociación civil? ¿Y si te acompañan otras personas o lo bancás vos sola esto? Bueno, sí tengo asesoramiento y acompañamiento legal ya desde hace muchos años. Y bueno, y todas las capacitaciones y los talleres siempre los he brindado yo. Varias personas se han arrimado para poder colaborar, pero bueno, como esto te lleva tiempo, desgasta, lo que uno escucha no es agradable. No, me imagino. Y todas las actividades son ad honores, entonces bueno, es difícil tener un grupo de personas que realmente te acompañen. Bien. Bueno, la historia de vida seguramente recomendamos que busquen el libro. Después vamos a decir dónde se puede conseguir. Bueno, la historia de vida, por lo que ya anticipás y lo que ya sabemos, que te hemos hecho nota anteriormente, es muy dura. Tuviste un problema de salud, lo dijiste recién, tenés un problema de salud, si lo querés recordar, que te han detectado. Sí, hace 8 años detectaron un tumor cerebral. Había estado un año muy mal, donde por eso digo que siempre agradezco a Dios el compañero que he tenido en este tiempo, ¿no? Porque me ha ayudado a salir por muchos procesos. Era acostarme a dormir y a lo mejor cuando me despertaba estaba en la clínica y hacía 5 días que estaba inconsciente. Le decían el cóctel a la medicación que me pasaban por vena para poder mantenerme estable. Había perdido el habla, la sincronización, memoria a corto plazo. Y bueno, un tratamiento muy prolongado me ayudó a poder estabilizarme nuevamente. Y bueno, el COVID, me infecté, me contagié y me recontagié, o sea, por partida doble, y así eso reactivó nuevamente el tumor cerebral. Y eso me llevó a estar con recaídas, con un tratamiento intensivo. Actualmente estoy con una medicación y con tratamiento, donde la pasé peor que la primera vez. Y bueno, por eso digo, ¿no?, que con estos temas de salud fueron los que me llevaron justamente. El tumor está alojado dentro del sistema nervioso y las emociones son las que alteran y llevan a tener las crisis, que le llamamos, que son convulsiones pasivas. Hay muchas maneras de convulsionar y bueno, a mí estas convulsiones lo que me llevan es que me dejan sin habla por fracciones de segundo y bueno, he estado muy, muy delicada. También has pasado por la pérdida de un hijo. Sí. Algún otro hijo con algún inconvenientes también con el tema de drogas y demás, lo has contado. ¿De dónde sacas fuerzas? Con todo esto, con toda la historia que traes detrás y con lo con esta cuestión de salud que te aqueja.
Me decías recién, bueno, el apoyo de tu pareja, Sí, pero el apoyo ¿dónde de más? él en mis hijas, en mis nietos, en cuidar que no se repitan historias, pero principalmente en Dios. Soy muy creyente y bueno, en varias oportunidades me han preguntado, ¿y qué pensás de todos estos procesos? ¿Y qué fueron procesos? A veces tenemos propósitos y son difíciles de sobrellevarlos, pero cuando uno tiene o deposita la confianza en algo o en alguien es lo que realmente nos ayuda, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, que cree en los santos, que cree en las vírgenes. Yo me refugio y creo en Dios. Y Él ha respondido cada una de mis oraciones, de mis peticiones, y eso es lo que me mantiene de pie y renueva mis fuerzas cada día. Me decías hace un ratito que estás por cumplir 11 años con Basta de Violencia Basta de Doméstica. violencia. ¿Qué cambios notaste en estos 10 años, desde cuando empezaste? Bueno, obviamente, a ver, los femicidios siguen estando, lo dijiste al principio, son cada vez más feroces, las estadísticas marcan que van en aumento o que fueron en aumento. Sin embargo, hubo algunas cuestiones positivas en estos 10 años, ¿consideras así? Y en ese caso, ¿cuál crees que son? ¿Y qué falta también a nivel quizás local para, bueno, empezar a trabajar en estas cuestiones de prevención? Bueno, yo creo que lo importante es poder hablar, es la sensibilidad, es poder concientizar. Desde que he tenido la pérdida de mi hijo, he utilizado justamente todas estas actividades en las escuelas secundarias con adolescentes y jóvenes, con talleres que se llaman noviazgos saludables. Mi hijo tomó la decisión de quitarse la vida justamente por amor, ¿no? Y esto lleva a que después de cada taller que uno puede acompañar y hablar con diferentes chicas y chicos que están pasando por su noviazgo, llevarlos a la reflexión de toda esta situación. Hay cosas que han ido cambiando, pero creo que es necesario más que una publicidad o que un 0800, ¿sí? Porque muchos no se animan a ese 0800, sino que sea el cara a cara. Tener otro tipo de cuidados, porque también estuve ahí con el miedo de que si me ven entrar en tal lugar donde brindan asistencia o asesoramiento, si me ven o alguien, no colgar un cartel. Que sea un poco más anónimo. Que sea un poco más... O que cuide... Exactamente, porque bueno, sabemos que en tal lugar funcionan, ¿no? Generalmente funcionan en edificios donde se hacen otro tipo de actividades. Claro. Entonces, que la mujer pueda entrar sin ser tan percibida que está pasando por esa situación. Porque muchas pasan por al frente y cuando ven el cartel no se animan. Claro. Continúan de largo, ¿no? El abordaje desde el botón antipánico en su momento me había parecido que había sido muy bueno, pero después con el tiempo hablando con estas mujeres, porque le he gestionado justamente el botón antipánico, nos terminamos dando cuenta que terminan siendo prisioneras de un aparato, que si no están con carga, si no está conectado, que el teléfono se apaga, la policía automáticamente llega a su domicilio para decirle qué pasó, enchufá ese aparato. A dónde van, antes de salir con la billetera, tienen que fijarse de tener y llevarlo, ¿no? Hemos tenido un caso aquí en la ciudad donde ella ha fallecido en manos de quien era su exmarido y el botón antipánico estaba en el bolsillo. Tal cual. Muchas veces también se dice, pero la policía demora en llegar. Y no, o sea, la policía demora en cruzar la ciudad o ir hasta, o sea, en el tiempo que normales. Así que en algunas cosas hemos adelantado y otras no. Hay muchas líneas telefónicas, pero que tampoco son viables o seguras. Pertenezco a una red de acompañantes comunitarias y bueno, justamente este fin de semana leía, es en toda la provincia, y justamente leía eso, ¿no? De otras compañeras acompañantes
la falencia que hay todavía en el sistema, porque sí, somos muchas que estamos decididas a hacer, pero a la hora de brindar solución no las hay. O sea, ni siquiera para nosotras las acompañantes, y imagínate, o sea, mucho más difícil es poder brindarle la solución a la mujer y a sus hijos que están en esa situación. Bien, la última. ¿Cómo te llevas con el feminismo? Bien, tengo muchas... Entonces, ¿participás dentro del movimiento? No participo, siempre lo he dejado en claro, que respeto su elección y su decisión, y que una manera de poder entendernos y trabajar es que ellas también respeten mi decisión. Si nos vamos a diferenciar por colores, yo soy de los pañuelos celestes, ¿no? A favor de la vida, justamente por todo lo que me ha pasado y por querer vivir y luchar con la vida, justamente porque me falta un hijo, de lo que simboliza un hijo, que las mujeres tenemos el privilegio que ustedes los varones no tienen, son una parte fundamental, si se quiere, porque lo pueden hacer por estilización, de concebir un hijo. Pero nosotras tenemos ese privilegio de formar una vida en nuestro vientre. No podemos salir con un cartel pidiéndonos que no nos maten, cuando salimos con el cartel y decimos, o sea, muerte al macho. Estamos pidiendo, o sea, que la otra persona, por ser de un sexo opuesto, encuentre la muerte, ¿no? Entonces, o sea, como que hay cosas que no se condicen. Muchas veces me dijeron, no te vimos en tal actividad o no participaste de tal marcha. No, perfecto, o sea, ya hay personas que lo hacen, que tienen su criterio y se los respeto. Pero si yo voy a utilizar mi criterio, prefiero ese tiempo utilizarlo a lo mejor con un grupo de adolescentes o con un grupo de mamás que tienen sus hijos en las adicciones. O con mamás o papás que también han perdido sus hijos. Entonces prefiero ocupar ese tiempo con ellos y no levantando un cartel o una bandera con la cual, vuelvo a repetir, respeto el criterio de cada uno, pero no lo comparto. Bien, bueno, mostrarnos en cámara y este libro, Renacer. ¿Cuándo lo presentás? En junio lo presentamos aquí en San Francisco. Sí, ya voy a estar confirmando bien el lugar. Estábamos viendo temas de agenda del espacio. Y bueno, jueves a la noche estoy saliendo para Buenos Aires. Bien. El primer libro, y bueno, ya fuimos invitados a participar para la Feria Internacional del Libro con un stand de Renacer. Así que bueno, ¿qué más? Sí, no, tremendo. ¿Qué más pedir, tremenda presentación, ¿no? ¿Qué más pedir que, siendo del interior y siendo el primer libro, justamente el editorial, bueno, cuando ellos lo leyeron, hicieron las correcciones, porque más allá de que me capacité en una editorial internacional, ellos me liberaron para que lo pudiera imprimir en Argentina, ¿no? Y bueno, con este editorial, a la hora de la corrección y de la impresión, ellos leyeron y entonces se comunicaron y dijeron, Andrea, ese libro tiene que estar en la feria en un stand. Así que bueno, ya tenemos fecha, a las 16 horas del día viernes vamos a estar en Buenos Aires, en la ferial, firmando y presentando Renacer. Perfecto. Bueno, éxitos, Andrea. Muchas gracias por venir. Gracias. Permíteme un segundo. Por favor. Gracias por este espacio que son necesarios para poder sensibilizar, concientizar y llamar a la reflexión a la opinión pública, ¿no? Que muchas veces señalamos, juzgamos, como te decía, está ahí porque le gusta, o porque tienen un hijo en las adicciones, o porque ha tomado la decisión de suicidarse. A veces nos creemos que somos perfectos si no ponemos en el papel de juez, olvidándonos de que también somos mamá y papás, de que somos abuelos, de que somos tías, tíos, hermanos, que puede haber un sobrino. Dejar eso de cuestionar. A veces a la sociedad le es más fácil subir el televisor cuando está escuchando que al lado hay gritos, en vez de llamar al 101, que lo puede hacer de manera anónima. Es más fácil criticar y decir el falopero de la esquina sin saber por la situación que está pasando su familia, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente el consumidor es el que está enfermo, sino que se termina enfermando todo el círculo familiar. Y bueno, se habrá suicidado porque ahí está, es lo que los padres se merecían. Entonces, a veces es necesario poder reflexionar, dejar de decir, a mí no me va a pasar, y
y mirarse un poquito para adentro, dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y sino ser partícipe de estos espacios. Cuando escuchás, cuando sos parte, ahí es donde podés cambiar la mirada, como le pasó a los fotógrafos de Renacer. Empatía y compromiso. Así es, totalmente. Bien, Andrea, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. En Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá continuamos invirtiendo en el cuidado de su salud. Presentamos nuestra última gran inversión, un sistema intervencional altamente evolucionado que proporciona resolución de alto contraste para realizar procedimientos cardíacos, vasculares y neurovasculares integrados. Único en la ciudad y en la zona. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Evolucionamos al servicio de su salud.